Dios los bendiga, queridos hermanos. Una vez más estamos por medio de esta vía, Facebook Live, tratando de llegar a los corazones de ustedes a través de la oración, a través de la enseñanza preciosa que vamos a tener en esta noche. Y quiero expresarles, hermanos, que les amamos, mi esposa, mi familia, su servidor, les amamos en el nombre precioso de Jesús. Los hemos extrañado tanto, hermanos, como usted no se imagina. Así que vamos a orar, si usted se puede poner de pie ahí en su hogar. Y vamos a pedir la voluntad de Dios para este servicio, para esta enseñanza. Vamos a orar con fe, amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Levante sus manos. Señor Jesucristo, en esta hora, Señor, te damos honra y te damos gloria, Señor. Mi corazón te alaba, mi corazón, Señor, te exalta. Mi corazón, Dios mío, tiene hambre y sed de tu presencia hermosa, Padre. Gracias que podemos sentirte, Dios mío. Gracias que tu Espíritu Santo está aquí en este lugar. Gracias que tu Espíritu Santo se mueve en cada hogar, en cada uno de tus hijos, Padre. Oh Dios de los cielos, Señor, en tiempos difíciles como los que estamos viviendo, es hermoso, Señor, sentir tu presencia. Es hermoso, Señor, sentir tu respaldo, tu protección, Dios mío. Gracias te damos que nos has cuidado. Gracias por la iglesia Ríos de Agua Viva de Grupo Valley, Señor, que no tenemos ningún enfermo, Señor. Gracias te damos, es por tu divina, Señor, cobertura sobre nosotros, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, la honra y la gloria es para ti, Señor. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Gloria al Señor. Qué hermoso sentir la presencia de Dios a través de la oración. Amén. Quiero compartir, hermanos, unas escrituras con ustedes. El Salmo 32, no tiene que buscarla. 32, versículo del 1 al 2, dice la palabra. Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Luego el versículo 5 dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Esto, queridos hermanos, se me viene a la mente cuando me convertí al Señor, que venía mi alma destrozada, mi alma manchada por el pecado, mi alma destruida por el pecado. Y pude confesar mis iniquidades, pude confesar mis pecados, pude experimentar el perdón de nuestro Dios, pude experimentar su misericordia. Y han pasado 33 años y ahora en esta noche todavía estamos, amén, de pie, amén, caminando, corriendo la carrera que el Señor nos ha encomendado. Y hay muchos que me están escuchando en sus hogares, que también en esta noche pueden levantar sus manos y decir: gracias, Señor, gracias porque perdonaste todas mis transgresiones, gracias que escuchaste mi clamor, gracias, Señor, que escuchaste mi confesión, Señor, y tú me perdonaste. Gloria al Señor Jesucristo. Amén, amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos, hermanos, a entrar rápidamente. No vamos a tener hoy cantos. Amén. Queremos hacerlo de una manera en la cual el servicio sea de 45 minutos a una hora. Porque, hermanos, si se hace muy largo por esta vía, la gente de repente no aguanta tanto tiempo. Así que vamos a ir a la palabra del Señor, mis hermanos. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 20. Y vamos a leer del versículo 5. Ahí va a ser la plataforma para nuestra enseñanza de esta noche de estudio bíblico. Amén. Y el tema que vamos a estar enseñando en esta noche es cómo orar en tiempos difíciles. Amén. Cómo orar
en tiempos difíciles. Así que vamos a la palabra del Señor. Si usted está ahí, Segunda Reyes 20, versículo 5. Dice la palabra del Señor: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. En estas escrituras que hemos leído, para comenzar, corresponde a la respuesta que Dios da a la oración que hizo el rey Ezequías cuando estaba enfermo de muerte. Y nos permite comprender el valor y la importancia que tienen tanto para nosotros como para nuestro Dios las oraciones que hacemos estando, amén, pasando por tiempos de crisis y enfermedad. Y es bien importante, hermanos, que entendamos, ¿verdad? Que en medio de cualquier situación, la llave es la oración. Y en Efesios, hermanos, usted ha leído Efesios 6, del versículo 12, dice la palabra: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de ese siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y el versículo 14 dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y habla ahí, hermanos, el versículo 18, dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así que la oración es una parte bien importante de la armadura que Dios nos da en el capítulo 6 del libro de Efesios. Y esta armadura fue el que el rey Ezequías usó cuando él estaba pasando por esta crisis de muerte, crisis de enfermedad, tal vez crisis de confusión para él, porque él no sabía su vida. El profeta había venido a su casa y le había declarado que preparara su casa porque iba a morir. Imagínense, hermanos, la información que el profeta trajo a él, la noticia más bien, una noticia muy amarga, muy dolorosa que trajo al rey Ezequías. Sin embargo, la oración fue la llave para que el rey Ezequías recibiera su milagro. Amén. Todos conocemos la historia, ¿verdad? Este texto, hermanos, corresponde, ¿verdad?, la oración que este rey hizo. Y dice la palabra del Señor, hermanos, que el profeta todavía no salía de la propiedad, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor que cuando él salió y dio la noticia al profeta, pues el rey Ezequías ahí en su cama, ¿verdad?, en su lecho de muerte, amén, él volteó su rostro hacia la pared, y dice la palabra del Señor que ahí oró, que ahí lloró, que ahí clamó, ahí él habló con Dios, amén, cara a cara, frente a frente. Y él le recordó que él había sido un hombre que le había servido en integridad. Y dice la palabra del Señor, hermanos, porque siempre cuando hay un hombre y una mujer que oran, siempre va a haber un Dios que está su oído atento para escuchar la oración de sus hijos, la oración de sus santos, la oración de todo aquel que le ama, que le sirve con todo su corazón. Amén. Así que nuestro Dios no tiene oídos sordos. Él siempre escuchará tu ruego. Él siempre escuchará tu súplica. Él siempre, cuando estés en necesidad y tú confías en Él y pides por ese milagro, el milagro va a suceder por medio del poder que hay en la oración. Amén. Esto fue lo que sucedió en el rey Ezequías.
él oró, él sabía que la única forma de él poder restablecer su salud, la única fórmula la tenía el Dios de Israel, el Dios santo, el Dios soberano, Jehová de los ejércitos. Él sabía que él tenía la respuesta y él supo a quién clamar, y Jehová de los ejércitos contestó la oración de este rey. Y para todos los que conocemos, amén, la historia, nos podemos entender de que la salud de este rey Ezequías fue restablecida y el Señor le extendió 15 años más de vida, amén. Así que nunca, hermano, nos tenemos que dar por vencidos. No importa la noticia que hayamos recibido, no importa lo que estamos pasando, no importa cómo se mire la situación, nunca nos tenemos que dar por vencidos, porque le servimos a un Dios vivo, a un Dios santo, a un Dios que está ahorita en su hogar tocando su vida, aleluya, ministrando su vida, amén, dándote aliento, dándote, amén, palabra para que sigas adelante y que tu confianza en medio de esta crisis se haga más grande delante de tu Redentor. Amén, en el nombre poderoso de Jesucristo. En este tiempo que estamos viviendo en el mundo, es importante que comprendamos la importancia que tienen nuestras oraciones, pues si algo tenemos que hacer como pueblo de Dios, amén, que somos, es orar. Voltea ahí en tu hogar con tu esposa, con uno de tus hijos, y dile: la solución para todos los problemas, amén, es orar, amén. La medicina para este mundo decadente es la oración. Díselo con todo tu corazón, amén. Díselo con fe, amén. Y alaba el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Rey soberano, aleluya. Gracias, Padre, gracias que tú escuches la oración de tus santos, aleluya. La palabra de Dios nos demuestra la importancia de la oración en la vida de sus hijos, amén. La oración de un hijo de Dios es poderosa y efectiva. Santiago 5:16 dice la palabra: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Amén, tenemos que orar como iglesia, la iglesia del nombre, la Iglesia Unida Pentecostal Internacional, amén. Tenemos que orar por nuestros hermanos en Cristo. Tenemos que orar, amén, por nuestros vecinos. Tenemos que orar por nuestros parientes. Tenemos que orar por nuestra familia inmediata. Tenemos que orar por nuestros compañeros de trabajo. Tenemos que orar por todo aquel que no tiene el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Por todo aquel pecador que necesita que su vida sea cambiada, amén. Tenemos que orar, amén. La oración es poderosa. Amén, en el nombre poderoso de Jesucristo. Dice la palabra, amén, que confesemos nuestras ofensas los unos a los otros, para que seáis sanados. Diga: sanados. Sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. En otras palabras, cuando tú oras, amén, cuando tú pides, cuando tú intercedes, cuando tú ruegas, cuando tú hablas con Dios, cuando tú clamas a Él, amén, y oras, amén, primeramente por tu vida, primeramente, amén, para que tu alma esté sana, primeramente para que tu cuerpo esté sano, tu mente esté sana, amén. Aleluya, dice la palabra: la oración eficaz del justo puede mucho, amén. La oración tiene que ser, amén, una oración noble delante de Dios. No tanto una oración egoísta, ¿verdad? Que siempre estamos pidiendo: Señor, yo, Señor, mis necesidades, Señor, los míos. No. Hay que ser un poquito como la pala, ¿verdad? La pala es para aventar, amén. Yo no voy a orar por mis necesidades, sí, pero también voy a orar, amén, por aquellas necesidades, amén, que yo sé que hay en otras personas, amén, que sus necesidades hay veces son más tremendas que las nuestras, aleluya. Y cuando nosotros tomamos el tiempo de orar delante del Dios que sabe contestar la oración, de ese Dios soberano que todo lo puede, amén, esa oración es la que le agrada a Dios. Orar, amén, por nuestro prójimo, amén. Ahí estamos demostrando el amor de Dios, que es el segundo y más grande mandamiento, el amar a nuestro prójimo, amén. La oración
produce paz. Diga paz. Paz. La oración produce paz en nuestra vida en tiempos de aflicción. Señor. Amén. Muchas veces tenemos el problema encima y de repente nos inclinamos, nos humillamos, amén, delante de nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, amén. Cuando digo Dios, yo estoy hablando del único Dios verdadero, el único Dios que existe. No hay otro fuera de Él. Y su nombre es Jesucristo, amén. Jesucristo de Nazaret, amén. Ese Dios que murió por nuestros pecados, pero resucitó al tercer día. Y ahora está sentado en su trono. A ese Dios me estoy refiriendo, amén. Y cuando el problema está sobre ti, cuando está el problema ahí patente, pero tú oras y pones tu confianza en Dios, que ya oraste, que ya le pediste, debe de haber una paz en tu corazón, en medio de la tormenta, en medio del huracán, en medio, amén, del desierto que estés atravesando, amén. Porque la oración produce paz, esa paz que dice, sí, ahí está el problema, pero ya oré, ya le pedí a mi Dios, ya le pedí al Señor Jesucristo y simplemente estoy esperando a que Él me dé la respuesta, a que Él haga el milagro, amén. Y cuando uno tiene esa fe y esa confianza, amén, lo que es imposible para los hombres, para Dios todo es posible, amén. Nosotros como humanos nos encargamos de las cosas posibles y el Señor se encarga de las cosas que son imposibles para nosotros. Denle un aplauso ahí en su hogar al Rey de Reyes y Señor de Señores, amén. Aquel que juzgará a vivos y a muertos, amén. En el nombre poderoso de Jesucristo. Dice la palabra en Santiago 5:13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Y aprovecho ahorita este tiempo, querido hermano, que me estás escuchando ahí en tu hogar, amén. No sé lo que has estado atravesando las últimas semanas, los últimos días, pero yo quiero que apuntes ahí en los comentarios tu necesidad. Amén. Quiero que escribas qué es lo que tú necesitas que Dios haga, el milagro que quieres que Dios haga. Amén. Y vamos a estar orando más al ratito por esas necesidades. Así que te pido que apuntes, amén, hagas el comentario ahí acerca de cuál es tu necesidad. Vamos a estar orando, amén, por Armando Hurtado, amén. Es un vecino de allá de Cuernavaca que me habló la hermana María Elena y me comentó que él tiene el coronavirus y está grave en el hospital. Vamos a estar orando por él. Pero quiero que apuntes cuál es tu necesidad para poder orar después de esta enseñanza. Así que la oración es bien poderosísima. Debemos orar con la seguridad de que nuestro Dios nunca es indiferente a la oración de sus hijos. La Biblia nos habla, dice, si vosotros, hablando de la raza humana, si vosotros sois malos y saben dar buenas cosas a sus hijos, dice, si tu hijo te pide pan, ¿no le darás una piedra? Si tu hijo te pide pescado, ¿no le vas a dar un escorpión? Dice, ¿cuánto más yo daré el Espíritu Santo a todo aquel que me lo pida? Y todos sabemos, hermanos, que la única manera de que la creación de Dios, la raza humana, venga a ser parte de los hijos, de las hijas de Dios, es a través de ser llenos del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo está morando en tu corazón, es cuando tú sabes clamar, cuando tú sabes pedir, cuando tú sabes decir, Abba Padre, amén. Y nosotros como hijos de Dios, no hay cosa que no le podemos pedir a nuestro Padre Celestial, que Él, amén, por su amor tan grande que tiene para con nosotros, no la pueda conceder, amén, nos pueda dar la respuesta, nos pueda dar el milagro, nos pueda dar la sanidad, nos pueda ayudar en nuestra economía en esos tiempos difíciles. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios.
Así que te pido que tengas esa seguridad, que tus oraciones no son, amén, no las declaras y de repente son echadas a un saco roto. No, cada oración que tú, amén, haces delante de nuestro Padre Celestial, cada lágrima que sale de tus ojos cuando tú oras, amén. Dice la palabra del Señor que Dios tiene copas donde nuestras oraciones están ahí en esas copas, y muchas veces Dios contesta inmediatamente y muchas veces Dios guarda esa oración y la va a contestar al tiempo conforme su divina sabiduría, amén, y nuestra necesidad Él quiera contestar. Así que tengamos la seguridad que siempre el Señor va a contestar en nuestra vida, nuestras oraciones. Primera de Pedro 3:12 dice la palabra: porque los ojos del Señor están sobre los justos. Por eso es importante, hermanos, que como hijos de Dios, nosotros tengamos los frutos de Dios en nuestra vida. Nosotros, amén, como hijos de Dios, tenemos que tener las características de nuestro Padre Celestial. Tenemos que ser personas justas, cabales. Tenemos que ser personas honestas. Amén. Tenemos que ser personas bondadosas. Tenemos que ser personas mansas. Tenemos que ser personas llenas de paz. Tenemos que ser personas, amén, llenas de amor para nuestro prójimo. Tenemos que ser personas, amén, amén, que el Señor nos ha hecho fructificar esos frutos, amén, y estamos practicando la justicia, estamos, amén, alejados, amén, de las cosas malas, de las cosas pecaminosas, aunque somos carne y estamos en esta carne, hemos aprendido a saber dominar los impulsos pecadores de esta carne y nos hemos sometido a la justicia de Dios, amén. Cuando el justo, dice la palabra, amén, amén, cuando sus hijos practican la justicia, los ojos de Dios están sobre tu vida, amén. Están sobre la vida de aquella persona que se esfuerza por servirle a ese Dios santo. Porque los hijos del Señor porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Ya vimos algunos versículos que nos demuestran la importancia de la oración en tiempos difíciles. Ahora respondamos por medio de la palabra de Dios. ¿Cómo debemos orar en los tiempos difíciles y de angustia? Es una excelente pregunta. ¿Cómo debemos orar en los tiempos difíciles y de angustia? Y para responder esta pregunta, vamos a tomar como ejemplo las oraciones que los hombres de la Biblia hicieron cuando se encontraron en momentos difíciles, así como los que estamos viviendo usted y yo en estos tiempos de angustia, de crisis y de enfermedad. En tiempos de crisis debemos orar como Abraham. Diga, vamos a orar como Abraham, sin egoísmo. Diga, sin egoísmo. La palabra del Señor en capítulo 18, apúntela ahí en sus cuadernos, en sus libretas, para que en los días que vienen usted pueda refrescar esta enseñanza. Génesis 18, versículo 23, dice la palabra: y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Cuando leemos hasta el versículo 33, nos damos cuenta de que Dios, Jehová, o Jesucristo, los que hemos estudiado la palabra del Señor, nos damos cuenta de que el Jehová del Antiguo Testamento es el Jesús del Nuevo Testamento. Así que dice la palabra que Dios habló con Abraham y le hizo saber que iba a destruir las ciudades de Sodoma y de Gomorra. ¿Por qué razón
las iba a destruir. Número uno, porque Sodoma y Gomorra eran dos ciudades en cuyo pecado, amén, el pecado, amén, había sobrepasado ya esos corazones, esas mentes. Y el pecado que en Sodoma y Gomorra había era el pecado de la homosexualidad. Amén, la mayoría de los varones eran homosexuales. Y dice la palabra del Señor que por el pecado de Sodoma y Gomorra la iba a destruir. Y dice la Escritura que Abraham tuvo compasión, tuvo misericordia, no fue egoísta. Entonces nuestra oración debe de ser sin egoísmo. Y él intercedió por los habitantes de Sodoma y Gomorra, también sabiendo que su sobrino Lot habitaba en esta ciudad de Sodoma y Gomorra, en esas ciudades, ¿verdad? Y Abraham le dijo al Señor, Señor, pero ¿qué si hubiera 50 justos en la ciudad de Sodoma y Gomorra? ¿Destruirías también a esos 50 justos? Amén, en medio de esta gente pecadora. Y Dios en su paciencia, en su amor y misericordia le dice a Abraham, Abraham, si hay 50 justos en Sodoma y Gomorra, por amor a esos 50 justos, yo no la destruyo. Abraham siguió insistiendo, no se enoje, oh mi Señor, pero ¿qué si hubiera 40 justos? El Señor le contesta a Abraham, por amor a esos 40 justos, yo no la destruyo. Y después Abraham dijo, pero ¿qué tal si hubiera 30? Y el Señor le contesta, si hubiera 30, Abraham, yo no la destruyo. Pero Señor, ¿qué tal si hay 20 justos? Y el Señor le contesta a Abraham, si hay 20 justos, yo no la destruyo. Al final Abraham se bajó hasta 10. Y la mala noticia, hermanos, es de que no había 10 justos en Sodoma y Gomorra. Podemos ver el corazón de Abraham, un corazón sin egoísmo. Él intercedió para que esa gente pecadora no fuera destruida. Y ese es el amor tan grande que Dios tiene para con nosotros, que aún nosotros siendo pecadores, Él murió por nosotros, que nuestro Señor Jesucristo murió por todo. Amén, pecador. Dios ama, amén, al pecador, aborrece sus obras, pero ama a todo aquel que, amén, que está en pecado, lo ama, porque el Señor no quiere que se pierda su alma en un infierno, en un lugar de tormento. Él quiere rescatarle, amén, Él quiere extender su misericordia, que conozca del amor maravilloso que está en Cristo Jesús, para que su vida sea cambiada. Pero desafortunadamente los oídos de este mundo están muy pesados, muy cerrados para oír. Pero el corazón de Dios es de extender su misericordia a toda la humanidad. Así que el Señor le reveló a Abraham que iba a destruir Sodoma y Gomorra por sus pecados. Eso directamente no le afectaría a Abraham, pues no vivía en este lugar, pero él tenía familia en ese lugar. Su sobrino Lot y su familia vivían ahí. Abraham intercedió por los justos que posiblemente vivían en esas dos ciudades. Él clamó para que Dios tuviera misericordia de los justos que vivían en ese lugar. Así nosotros, como hijos de Dios, debemos orar a Dios sin egoísmo, pidiendo misericordia no solo por nosotros y nuestra familia, sino también por todos los hijos de Dios que están alrededor de todo el mundo. Amén. A su nombre. Gloria. Y no solamente por los hijos de Dios, sino también por todas aquellas personas que se mueren e irán a la condenación eterna. Oremos por la misericordia hacia ellos. Amén. Posiblemente pueden haber personas cristianas que piensen que está bien en lo que está pasando en países que son idólatras o que están llenos de ateos, en países donde se persigue a los cristianos
o que que no permiten que el evangelio se predique. Quizá pensemos o digamos que se merecen lo que están viviendo. Pero tenemos que recordar las palabras de nuestro Señor Jesús para sus discípulos cuando ellos querían pedir que cayera fuego del cielo sobre una ciudad que no les recibió. Si usted nunca ha leído esa escritura, está ahí en Lucas 9, 51, 56, dice la palabra. En el capítulo 9 de Lucas, versículo 54, dice: viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como lo hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, el Señor Jesús, los reprendió, diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Y esa es la misericordia, ese es el amor de aquel Dios que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario, que fue crucificado, que fue lastimado en su espalda, que le metieron clavos en sus manos, en sus pies, que le pusieron una corona de espinas. Amén. Ese es el Espíritu, es el amor, la compasión que Él tiene, porque Él no vino a morir para que las almas se pierdan, sino para que toda alma que tiene un corazón latiendo sea salva en el nombre poderoso de Él, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Dele un fuerte aplauso ahí en su hogar al Rey que vive y reina por siempre. Amén. Nosotros como hijos de Dios tenemos que clamar por misericordia y por salvación de las naciones. No por juicio, ni mucho menos alegrarnos de que las naciones están sufriendo, porque nuestro Señor vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Amén. En tiempos de crisis debemos orar como Josué. Diga, debemos orar como Josué, con fe, creyendo que Dios tiene poder para hacer cosas extraordinarias. Diga, extraordinarias. Amén. La palabra del Señor, Josué capítulo 10, versículo del 12 al 14. Dice la palabra santa: entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a poner casi un día entero. Un hombre común como usted y yo, un hombre creyente, un hombre que Dios usó para pasar al pueblo de Israel a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, a la tierra que fluía leche y miel. Amén. Un hombre semejante a nuestras tentaciones y pasiones. Amén. Un hombre que confiaba, que tenía fe de que Dios estaba con él, que él creyó. Amén. Cuando leemos en Josué capítulo 1, cuando Dios le dice: así como estuve con Moisés, estaré contigo, nadie te podrá hacer frente. Amén. Estaré contigo, nada más lo único que te pido, que te esfuerces y seas valiente, que seas muy valiente. Y todos conocemos este primer capítulo del libro de Josué, ¿verdad? Y aquí podemos ver esa confianza. Amén. Josué confiaba que si Dios le había prometido que iba a estar con él, amén, que le iba a ayudar en todo lo que él emprendiera, el Señor estaba cumpliendo, amén, cabalmente, amén, respaldando
cuando Josué con el pueblo de Israel se encontraban en guerra, y él le pidió, hermanos, Josué le pidió a Dios, amén, que el sol se detuviera y la luna también, y le dio un lugar específico donde el sol se tenía que parar, y así sucedió, amén, a la fe de un hombre común y corriente como nosotros. Nosotros como iglesia podemos clamar, podemos orar a una y decirle a esta enfermedad, amén, a esta pandemia, párate en el nombre de Jesucristo, amén. Señor Jesucristo, ten compasión, ten misericordia de este mundo. Señor, para esta pandemia, el Señor lo va a hacer, amén, porque Él honra cuando alguien le pide por fe, glorificando siempre, amén, la grandeza poderosa de nuestro Dios, amén. A su nombre. Gloria. Entonces Josué habló a Jehová. Josué habló a Jehová el día que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Les dijo específicamente, hermanos, donde la luna se tenía que parar y donde el sol se tenía que detener. Y así sucedió. Amén. Así que, hermanos, pongamos a trabajar nuestra fe. Nosotros como iglesia somos hombres y mujeres de fe. Amén. Que cuando declaramos palabra y creemos, y lo que estamos declarando es conforme a la voluntad de Dios. Amén. Y yo creo que es la voluntad de Dios que pidamos, que clamemos. Amén. Para que el Señor detenga su ira, detenga, amén, lo que está aconteciendo en este mundo, y el Señor lo va a detener. Pero el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, el pueblo, amén, de israelitas injertados, amén, al olivo, amén, natural, tenemos que clamar a ese Dios, que el Señor nos va a responder, amén, amén. Así es, amén. Voltea con tu vecino y dígale: así es. La pregunta es: ¿quién puede pedir en oración que el sol y la luna se detengan? Tal vez una persona loca o una persona soñadora. Verdaderamente que Josué no era ni loco ni era soñador. Era un hombre el cual Dios le había prometido que él iba a estar con él, amén. Y ahí el Señor cumpliendo, respondándole, amén. Cuando él clamó y cuando él pidió, Dios le contestó inmediatamente, amén. Así sucedió. Y así va a suceder en nuestras vidas cuando uno clama y uno le pide a nuestro Dios, amén, por cualquier situación que estemos enfrentando, amén, en el nombre poderoso de Jesús. Josué sabía que Dios es un Dios que hace maravillas. Por eso clamó y tuvo la fe para pedir que el sol y la luna se detuvieran. Lo extraordinario es que el texto nos dice, amén, que el texto nos dice: Dios atendió la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Amén. Y el Señor, hermanos, va a pelear por nosotros. El Señor está a tu lado. Amén. El Señor está contigo. Amén. El Señor no te ha dejado ni te ha desamparado. El Señor ha escuchado cada una de tus oraciones. Si tú has pedido por tu trabajo, el Señor en su misericordia te va a guardar en ese trabajo. Y por si alguna razón llegaras a perder tu trabajo, no te preocupes, porque Dios te va a dar un trabajo mejor. Amén. No van a pasar en medio de lo que estamos viendo muchos días, y Dios te va a acomodar. Amén. Amén, donde, amén, te va a ir bien, donde Él te va a prosperar. Pero si de repente perdiste también el trabajo, quizá es porque ahí a tu alrededor había una amenaza para tu salud. Alguien que está expuesto a esta enfermedad, que no está guardando las reglas, y Dios mejor te quitó de ese lugar para cubrirte, amén, para que no te enfermes, amén. Y tú simplemente debes de darle gracias a Dios: Señor, gracias por lo que estás haciendo. Tú miras más adelante, amén, de lo que yo puedo mirar. Denle un aplauso, amén, al Señor Jesucristo en esta hora. A su nombre. Gloria.
Nosotros, al igual que Josué, tenemos que tener esa fe de creer que Dios puede detener esta pandemia, que Dios puede frenar y vencer este virus. Si por el clamor de un hombre Dios obró maravillas, imaginémonos lo que Dios puede hacer si su pueblo se une con una fe a clamar como Josué. Este día te invito a que seas un Josué en tu casa, en tu vecindario, en tu país. Clamemos con la fe que Dios, amén, hoy sigue haciendo maravillas. El mismo Dios de ayer es el mismo, amén, Dios de hoy. Amén, dice la palabra en Hebreos 13:8, que nuestro Dios es el mismo de ayer, hoy y por siempre. Su poder no ha menguado, su poder no ha cambiado. Él sigue siendo el Dios todopoderoso, el Dios, amén, que tiene control de toda situación aquí en la tierra y, amén, en el infinito, amén. A su nombre. Gloria. En tiempos difíciles debemos orar como Daniel, pidiendo perdón y clamando por misericordia. La palabra del Señor en Daniel capítulo 9, del 3 al 5, dice su palabra santa: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración, diga en oración, buscándole en oración y ruego, en ayuno, en silicio y ceniza. Aquí la Escritura nos está mostrando cómo en tiempos difíciles tenemos que orar. Es bien importante la oración, pero también la oración tiene que ser respaldada, amén, con ayuno, con humillación. Versículo 3 dice: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impiamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y tus ordenanzas. Una oración que tiene mucho valor en la presencia de Dios. Es una oración, amén, que cuando uno se inclina en cualquier altar, ahí en tu hogar donde tú te hincas para orar, para pedirle a Dios, y tu oración empieza con una humillación, de abrir tu corazón y decirle: Señor, perdona mis maldades, perdona mis iniquidades, perdona, Señor, esto, perdona aquello, Señor. Y uno se humilla delante de Él. Dios honra, hermanos, a un corazón contrito, a un espíritu contrito y humillado. El Señor nunca podrá despreciar una oración que se hace con esa humillación delante de Él. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión. Cuando tú te hincas y confiesas cómo te fue en el día, amén, porque muchas veces durante nuestro caminar, nuestro amanecer, nuestro día, hay situaciones difíciles, hay tentaciones, hay pensamientos negativos, hay acciones que nuestra carne puede responder a acciones equívocas, a acciones, amén, humanas, pecaminosas. Pero cuando tú aprendes en medio de tu oración, humillación, confesar aquella debilidad, aquella cosa que hiciste que era desagradable, y tú confiesas tu pecado, el Señor te perdonará. Alcanzará su oportuno socorro, porque Dios honra cuando alguien confiesa sus pecados y se aparta de ellos. Dice la palabra que alcanzará misericordia, y es como nosotros venimos a alcanzar misericordia, y nuestra oración se hace una oración victoriosa, una oración, amén,
que nos lleva de victoria en victoria y de gloria en gloria. Amén. Hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Luego dice él: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impiamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Daniel estaba orando, intercediendo por él y por su pueblo que estaba cautivo por 70 años en Babilonia. Eran esclavos de los babilónicos. Oró pidiendo dos cosas muy importantes: perdón y misericordia. Y en nuestras oraciones todavía estas dos cosas siguen siendo bien importantes. Poder pedir perdón por nuestros malos actos. Amén. Y muchas veces usted se estará preguntando: pastor, pero ¿en qué podemos pecar o en qué podemos fallar si ya conocemos a Dios? Amén. Dice la palabra del Señor que las zorras pequeñas son las que echan a perder la siembra. Muchas veces nosotros ya caminando el camino de Cristo Jesús, ¿verdad? No cometemos errores así grandes, pero sí son, amén, errores que podemos ofender a nuestra esposa, podemos ofender a nuestro esposo, podemos aún con una palabra mal dicha ofender el carácter de nuestros hijos. Amén. Podemos enojarnos por cualquier situación, por cualquier cosa, y al estar enojados respondemos, amén, con una contestación hacia nuestra familia déspota, de arrogancia, ¿verdad? Esos son pecados, amén, que pueden, amén, manchar nuestra vida espiritual. Y ahí es donde nosotros, por eso tenemos siempre que humillarnos delante de la presencia del Señor. Por eso dice la palabra del Señor que nos pongamos a cuentas con nuestros enemigos, amén, porque no sea que Él venga, amén, en ese día, en esa noche, y nos quedamos, ¿verdad? También cuando habla de la oración, dice la palabra del Señor, que en el matrimonio todo tiene que estar correcto, amén, la comunicación, amén, con la esposa, amén, el amor, amén, el esposo y la esposa, porque si no hacemos esto, hermanos, nuestras oraciones serán interrumpidas, dice la palabra del Señor. No vamos a poder orar, amén. No puede uno orar cuando tú estás cruzado con tu esposo o tu esposa, cuando tú estás enojado con él, cuando estás enojado con ella. No se va a poder orar. Pongámonos primeramente a cuentas con el Señor. Ir si ofendimos a nuestra esposa: esposa, perdóname; esposo, perdóname. A ponernos a cuentas el uno con el otro, y cuando vayamos a ese altar vamos a sentir la gloria del Señor. ¿Por qué? Porque nos hemos humillado. Amén. A su nombre. Gloria. Daniel no solo oró pidiendo perdón por sus pecados personales o individuales, sino también pidió perdón en nombre de su nación. Daniel 9:16 dice la palabra del Señor: oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte. Porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. En el versículo 19 dice: oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oídos, Señor, y hazlo. No tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Daniel confesó los pecados de su nación y pidió perdón al Señor por ellos. Daniel oró muy sabiamente, no oró confiado en su justicia,
sino en las muchas misericordias de Dios. En el versículo 19 es algo que todos debemos hoy pedir a nuestro Dios. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor a ti mismo. Amén. Así que, hermanos, hemos visto en esta noche, hemos estudiado 3 tipos de oraciones que Dios honra. La primera oración fue una oración que no tuviera egoísmo, donde miramos a Abraham intercediendo por Sodoma y Gomorra para que Dios no las destruyera. Pero no había 10 justos en estas 2 ciudades. El segundo hombre es Josué, que oró para que el sol y la luna se detuvieran. Para ellos, el pueblo de Israel, obtener su victoria sobre sus enemigos. Amén. Y esta oración me impactó. Me impactó porque si Dios honró la oración de Josué y paró al sol y paró la luna, ¿cuánto más, hermanos, lo que estamos atravesando hoy en día, que para Dios no hay nada, no es nada? Amén, que simplemente que Él diga la palabra y todo esto, hermanos, se puede detener. No importa qué tan grande sea tu problema, no importa qué tan difícil sea lo que estás viviendo, no importa qué tan grande sea tu crisis, si tú le hablas a ese problema, si le hablas, amén, a esa tormenta que está azotando tu vida, y tú le dices, detente en el nombre poderoso de Jesucristo, eso se va a detener, amén. Porque nuestro Dios es un Dios poderoso que honra tu oración y honra tu fe. Y es tiempo de que nos pongamos de pie y como un pueblo, amén, clamemos, amén. Y digámosle al Señor, Señor, queremos en el nombre poderoso de Jesús que muy pronto ya estemos teniendo servicios en nuestra iglesia. Todo tu pueblo juntos, Señor. Porque ya nos extrañamos, ya necesitamos escucharnos, amén, el uno al otro, nuestra adoración y nuestra alabanza hacia ti. Queremos escuchar, Señor, ya basta de escuchar predicaciones por medio de las redes sociales. Es tiempo de escuchar la palabra como la escuchábamos un mes atrás, amén. En el nombre poderoso de Jesús, si nos unimos a clamar por esto, va a suceder en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. ¿Lo crees o no lo crees? Aleluya, aleluya. Sí, Señor. En medio de cualquier enfermedad, de cualquier mal noticia, así como el rey Ezequías, que estando en su lecho de muerte, el profeta vino y le dijo, Ezequías, prepara tu casa porque vas a morir de esta enfermedad. El profeta dio el mensaje, salió de la casa. Ezequías voltea ahí en su cama, en su lecho, hacia la pared, ora, llora, busca a Dios con todo su corazón. Y el Señor le habla a Isaías y le dice, regrésate, porque he escuchado la oración de Ezequías. Ve y dile que le extiendo 15 años más de vida, porque he escuchado su oración. Amén. Qué Dios como nuestro Dios, hermanos, amén. Cuando el doctor dice que ya no hay esperanzas,
el doctor de doctores, Jesucristo de Nazaret. Él dice, porque yo soy la vida y he escuchado tu oración, amén, y he honrado tu oración, te doy vida, pero te doy vida en abundancia. Así es nuestro Dios, hermanos, amén. Gloria al Señor Jesucristo. Denle un aplauso en esta hora. Aleluya. Gloria al Señor Jesús, amén. O tal vez, hermanos, la oración de Daniel, ¿verdad? Que intercedió, amén, pidió por sus pecados personales, pero también pidió por los pecados de toda una nación. Él pidió perdón por su pueblo y Dios le escuchó. Cuando leemos todo el capítulo, podamos ver, hermanos, que Dios honró la oración de Daniel y Dios obró en gran manera, así como Daniel pidió e intercedió por una nación que estaba cautiva por 70 años. Bendito sea el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Querido hermano, ahí donde tú estás, yo te pido que levantes tus manos. Pido que abras tus labios. Amén. Pido que empieces a orar. Pido que levantes tus brazos a lo alto, al cielo. Pido que empieces a interceder por este mundo decadente. Quiero que empieces a clamar, amén, por lo que estamos viviendo. Amén. Quiero que en el nombre de Jesús hables, amén, a nuestro Dios y le digas a esta pandemia, a este virus, regresa por donde veniste. Amén. Hagámoslo con fe, amén. Hagámoslo, amén, confiando que Dios tiene el poder para hacerlo. Amén. Estamos cansados de escuchar tantas malas noticias. Estamos cansados, amén, de todo lo que hemos estado viviendo, amén, todo este tiempo, amén. Pero que esto nos sirva de experiencia, sabiendo que estamos en un mundo frágil, que el Señor puede venir a cualquier momento, amén, tomando conciencia de que tenemos que preparar nuestras almas, que no es tiempo de jugar a la iglesia, que no es tiempo de perder nuestro tiempo en cosas vanas. Es tiempo de buscar el rostro de Dios. Es tiempo de orar como nunca hemos orado. Es tiempo de ayunar. Es tiempo de clamar. Es tiempo de buscar el rostro de Dios como nunca lo hemos buscado. Y cuando el Señor mire a todo su pueblo, a toda su iglesia, compungidos en una sola mente, pidiendo por la misma causa, amén, todo esto se detendrá, así como se detuvo el sol y se detuvo la luna, amén, y todo volverá a su normalidad, con el cambio de que vamos a encontrar familias quebrantadas, corazones quebrantados, que van a abrir su mente, que van a abrir su corazón, que su alma va a estar sensitiva para cuando uno vaya a predicarles, para cuando uno vaya a testificarles de que tú vives, Señor Jesucristo, amén, de que el Señor Jesucristo vive. Ellos escucharán, ellos, amén, estarán atentos y su corazón se va a convertir a nuestro Dios Todopoderoso, amén, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. A su nombre. Gloria. Amén. Después de esta enseñanza, hermanos, amén, mi esposa y yo estamos organizando, amén, una cadena de oración. Le pido a cada hermana, amén, que nos está escuchando ahorita en sus hogares, que todavía mi esposa no te apunta. Ahí puedes poner ahí en los comentarios, o mi esposa te va a hablar personalmente el día de mañana, el horario que tú vas a, durante el día que tú puedes orar. Y vas a dedicar ese tiempo cada día a orar. Vamos a orar de aquí, hermanos, de mañana en adelante.
para que Dios tenga misericordia del mundo entero y que tenga misericordia también de nosotros. También, querido varón que me estás escuchando ahí en casa, si eres obediente, ¿verdad?, a la voz de tu pastor, yo te pido que ahí en un comentario apuntes y digas: pastor, soy el hermano fulano, yo quiero orar a partir de mañana, amén, 1 hora en este horario, amén. Quiero que lo hagas, quiero que pongas tu comentario ahí en el link, y así yo lo voy a apuntar en una libreta y vamos a tener todos aquellos que van a estar orando. Es tiempo de orar, es tiempo de buscar el rostro del Señor, amén. Y a partir del domingo, hermanos, o quizá de mañana en adelante, si hay alguien que quiere tomar un día de ayuno, amén, pidiendo especialmente para que Dios pare esta pandemia, que Dios pare todo lo que está sucediendo en el aire, en los medios, que Dios nos ayude a discernir entre lo falso y lo genuino, porque hay muchas falsas noticias circulando, amén. Que Dios nos dé sabiduría para discernir la verdad, que Dios nos hable, que estemos sensitivos para podernos nosotros mover libremente bajo la protección divina de nuestro Dios. Yo te pido que apuntes tu nombre, que apuntes el horario que tú vas a estar orando, y si hay un día que tú, amén, puedes agarrar para ayunar, hazlo en el nombre de Jesús. Dios va a traer grandes bendiciones, amén, por medio de tu oración, tu ayuno, amén, para el mundo entero, para tu iglesia y también para tu vida personal. Así que antes de despedirme le quiero dar un poquito de más tiempo, amén, que apunte, amén, su nombre, que apunte el horario en el cual usted va a estar orando, sea de mañana, sea de noche, sea en la madrugada, el horario que tú quieras. Y así nosotros, a través de el comentario, vamos a poder tener una lista para que, amén, toda la iglesia de Ríos de Agua Viva de Jurupa Valley estemos en oración, estemos en ayuno, estemos clamando al Señor, amén, en el nombre poderoso de Jesús, amén. Antes de despedirnos, queremos hacer una oración por Armando Hurtado, amén, es un vecino allá en Cuernavaca, Morelos, que le informaron a la hermana María Elena que pues fue contagiado con el COVID-19. Y vamos a orar por la vida de que está en el hospital, que está enfermo, que está grave, para que Dios tenga misericordia de él. Así que ahí en tu hogar vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar, amén, por Armando Hurtado. Señor Jesús, en estos momentos te damos honra, te damos gloria. Pedimos por este varón allá en Cuernavaca, Señor, en ese hospital donde él se encuentra. Pedimos que a través de tu Espíritu, porque tú estás en todos lados, eres omnipresente, que puedas entrar en esos momentos a ese hospital y puedas tocar a este varón, Dios mío, y puedas declarar vida para él, y puedas, Señor, levantarlo de ese lecho, y puedas tú sanarlo, Padre. Pedimos que guardes su vida en este momento crítico para él. Armando Hurtado, Señor, sánalo, por favor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. También queremos, hermanos, que oremos por evangelista Elí Hernández, que es uno de nuestros evangelistas de nuestra organización, que fue contaminado también con este virus. Y ha habido una cadena tremenda de oración por este varón, igual por el hermano Jerry Miranda, su esposa, que estuvo 10 días en coma y hace unos 6 días salió del coma, amén, y ha respondido muy bien, amén, que el Señor siga poniendo sus manos sobre ellos. Hermano Elí, hace 4 días, 3 días atrás, ya la neumonía que tenía, amén, ya estaba respondiendo bastante bien
y volvió a recaer en una segunda pulmonía. Y bueno, seguimos orando por él y hoy nos dieron la buena noticia de que está mucho mejor, que ha respondido muy bien. Así que oremos por estas dos familias para que sea Dios poniendo su mano sobre ellos, ¿verdad? Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, pedimos, te damos las gracias que has obrado tremendamente, grandemente en la vida de tus siervos, que escuchaste, honraste la oración de esta cadena de oración tan grande que se hizo, Padre, por ellos. Y gracias a Dios que están bien, que están luchando, Señor, están peleando la buena batalla de la fe, que tu mano santa ha estado sobre ellos. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Pedimos, Señor, por todos, Padre, amén, los que están pasando por esta enfermedad, que están en los hospitales, Dios mío, que están ahí internados, que están en soledad completa porque nadie se quiere contagiar. Pedimos en el nombre de Jesús que tengas misericordia, Padre. Yo te pido en esta noche, Señor, que bajen los números de los que mueren, Padre. Para, Señor, la muerte de toda persona que esté enferma, que haya sido contaminada, Señor. Reprendo a la muerte de estas personas enfermas, contaminadas con el COVID-19. Así como Josué oró para que el sol se detuviera, yo en esta noche pido, Señor, que pare la muerte en este país, Dios mío, de las personas contaminadas y en otros países, Padre. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Para ti sea la honra, para ti sea la gloria. Gracias te damos, Señor, gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Mi esposa me da la buena noticia que la hermana Miranda ya está en casa, amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor, ya está comiendo, ya está volviendo a su rutina. Gloria al Señor. Así que, amén, denle un fuerte aplauso ahí donde está en sus hogares, amén. Amén, estamos en comunión, hermanos. Mañana, queridos hermanos, a partir de las 6:30, más bien de las 7, hermanos, en adelante, de las 7, porque tengo una cita mañana con alguien. A partir de las 7, hermanos, yo voy a estar un tiempecito en la iglesia de 7 a 8:30. Si alguien, hermano, nos quiere apoyar con su ofrenda, con su diezmo, con su promesa, yo voy a estar ahí, hermanos, porque los biles no paran, hermanos, amén. Hablé con el pastor Pérez, que nos renta, y bueno, todo está bien, hermanos. Ellos están trabajando, van pronto a traer, vamos a cambiar el templo nuevamente para mejor, amén. Así que vienen grandes cosas, hermanos. Ahora estamos aprovechando, amén, de hacer arreglos. Cuando usted regrese va a encontrar cosas diferentes tal vez. Así que es importante, hermanos, de nosotros poder cubrir lo que nuestro pastor Raúl Pérez, la cantidad que nos renta la iglesia, son 2,500 al mes más biles, hermanos. Así que le pido en el nombre poderoso de Jesús, amén. Acuda mañana al templo, va a ser como las otras veces. No vamos a tener contacto, hermanos. Yo voy a estar retiradito a la entrada donde está la puerta hacia el comedor de la iglesia, ¿verdad? Ahí voy a poner una mesa y una caja donde usted va a poder poner su sobrecito, y yo voy a estar retirado, hermanos. Amén. Eso creo es lo que nos ha funcionado más para traer el diezmo y la ofrenda que nos corresponde dar al Señor, ¿verdad? El lunes pasado creo que tuvimos como 5 personas que fueron, y la primera vez que lo hicimos fueron 3, así que espero que esta vez lleguen más, amén, en el nombre poderoso de Jesús. Quedamos despedidos en el nombre poderoso de Jesús, hermanos. Les amo y les extrañamos mucho. Pronto este martirio va a terminar en el nombre de Jesús, así que quedamos despedidos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén.